Hace un tiempo atrás, un hermano de nuestra congregación me prestó una serie de mensajes de R.C. Sproul, donde éste trataba con algunas de las inquietudes que comúnmente levantan las personas cuando se exponen al Evangelio de Cristo. Y una de esas inquietudes era la siguiente: ¿qué sucede con aquellos pobres inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Se perderán ellos también por no haber creído en Cristo, siendo que muchos de ellos nunca han escuchado hablar acerca del Señor? La respuesta de Sproul fue: nada le sucederá a los pobres inocentes de África, ni a ninguna otra persona inocente del mundo, porque Dios es justo y Él no condenará a los inocentes. Ahora bien, pregunta Sproul, ¿en verdad hay alguna persona inocente en África? ¿O en cualquier otro lugar del planeta? ¿Acaso son inocentes a pesar de sus pecados, solo por el hecho de que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Es la ignorancia del Evangelio y de la palabra de Dios una excusa válida para sus pecados? ¿Qué es lo que condena a los hombres? ¿Es el hecho de que rechacen a Cristo luego de haber sido expuestos al mensaje del Evangelio? ¿Es eso lo que condena al hombre? Bueno, si es así, entonces el movimiento misionero no tiene sentido alguno, y aún podríamos pensar que es un movimiento peligroso. Sería mejor dejar a los paganos en total ignorancia que exponerlos al Evangelio de Jesucristo y arriesgarse entonces a que lo rechacen. Si los hombres ignorantes son salvos por su ignorancia, es mejor entonces dejarlos sin instrucción. Pero entonces, hermanos y amigos, ¿qué sentido tienen las palabras de nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión: id y haced discípulos a todas las naciones? Antes de su ascensión a los cielos, el Señor urgió a los discípulos al cumplimiento de esta comisión. Dice en Lucas 24:46, así está escrito, esto es el Señor hablando, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Era necesario que Cristo padeciera, era necesario que diera su vida en la cruz y resucitara al tercer día, pero así también era necesario que se predicara el mensaje del Evangelio en todas las naciones. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué enviar a la iglesia con ese sentido de urgencia a ir a las naciones a predicar el mensaje de salvación en Cristo? ¿Por qué? Porque ninguna persona se salvará si no es a través de ese mensaje. No es por rechazar el Evangelio que el hombre es condenado. El Evangelio es más bien el medio que usa Dios para salvar a aquellos que ya estaban previamente condenados por causa de sus pecados. Esa es la tesis que el apóstol Pablo plantea en su epístola a los Romanos y más particularmente en los primeros 3 capítulos de la carta. Todos necesitan del Evangelio de Cristo porque todos están bajo pecado. Romanos capítulo 3. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Noten cómo el apóstol Pablo concluye esta primera sección de la epístola. ¿Qué pues? Pregunta Pablo. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, incluyendo los paganos del África, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el versículo 19 dice Pablo, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo.
En el pensamiento inspirado del apóstol Pablo no había lugar para la enseñanza de que los paganos que nunca han escuchado el Evangelio son salvos por causa de su ignorancia. No. Estos paganos son considerados como pecadores. ¿Por qué? Por dos razones. En primer lugar, por haber rechazado la evidencia incontrovertible que Dios ha dado de sí mismo a través de la creación. Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. ¿Por qué son considerados culpables estos paganos? Por haber rechazado la evidencia incontrovertible que Dios ha dado de sí mismo a través de la creación. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto aún a estos paganos, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, dice Pablo, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El problema de estos paganos no es que hayan rechazado a Jesucristo. El problema de estos paganos no es que hayan rechazado al Hijo de Dios, porque lo cierto es que muchos de ellos nunca han sido expuestos al mensaje de salvación en Cristo. No, el problema es que rechazaron al Padre, no al Hijo. Rechazaron al Padre, a pesar de toda la evidencia que se ha dado de sí mismo a través de lo creado. Esa es la tesis del apóstol Pablo en Romanos 1. Pero no solo eso. También son considerados como culpables porque han violado el testimonio de la ley de Dios que ha sido puesto en el corazón de cada uno de ellos. Porque han violado el testimonio de la ley moral de Dios que ha sido puesto en el corazón de cada uno de ellos. Noten una vez más, hermanos, el texto que citamos hace un momento, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos están bajo el juicio de Dios por haber violado la ley moral de Dios, a pesar de que es una realidad que no todos tienen a la mano un código escrito de esa ley. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede Dios pasar juicio sobre estas personas que no conocen la palabra escrita de Dios? Hermanos, ese es precisamente el tema que deseo considerar con ustedes en esta mañana, mientras continuamos poniendo el fundamento para nuestros estudios sobre la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y el punto que deseo establecer es que antes de que la ley moral fuese promulgada en el monte Sinaí, antes de que esa ley fuese dada por escrito al pueblo de Israel en 2 tablas de piedra por mano de Moisés, el testimonio de esta ley había sido colocado en el interior de todo hombre. Y por lo tanto, nadie es inocente al violar los requerimientos de esa ley. Eso es lo que yo intento demostrar en esta mañana. Los autores de nuestra confesión de fe, la Confesión de Fe de Londres, dicen lo siguiente al respecto. Dios dio a Adán una ley escrita en su corazón que demandaba su completa obediencia. Adán fue creado originalmente en su período de inocencia con la ley de Dios escrita en su corazón, y esa ley demandaba su completa obediencia. Y más adelante añaden, la misma ley que primeramente fue escrita en el corazón del hombre, es decir, de Adán, continuaba siendo una regla perfecta de rectitud aún después que Adán cayó en pecado. No quedó anulada allí.
y como tal fue dada por Dios en el monte Sinaí en 10 mandamientos y escritas en 2 tablas. En otras palabras, hermanos, lo que los autores de la confesión de fe están diciendo es que existe una continuidad de contenido, una relación orgánica entre la ley que Dios escribió en el corazón de Adán el día en que fue creado y aquella ley moral que Dios escribió sobre 2 tablas de piedra miles de años después, 2000 años después más o menos, y que entregó a Moisés en el monte Sinaí. Hay una relación de contenido, una relación orgánica entre esta ley que fue puesta en el corazón de Adán y luego puesta por escrito en el monte Sinaí. Esta ley moral, eso que conocemos como el decálogo, resume comprensiblemente nuestros deberes para con Dios. Y debo hacer la salvedad, hermanos, de que estoy usando la palabra comprensible, quizás como se escribía en el español antiguo con una H intercalada y se entendería mejor. Estoy usando la palabra comprensible. No en el sentido de que se puede entender algo, sino más bien con la acepción de abarcar completamente un asunto. Cuando digo que la ley moral comprende todos los deberes morales, es que encierra todos los deberes morales que Dios requiere del hombre. Ahora, esta ley moral no entró en vigencia en el monte Sinaí cuando fue codificada y puesta por escrito por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra, ni concluyó cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestra redención. Esta ley moral entró en vigencia en el mismo momento en que el hombre fue creado como un ser moral y seguirá siendo el resumen de lo que Dios requiere del hombre como criatura mientras Dios sea Dios y mientras el hombre sea hombre. Y repito, eso es lo que intentaré demostrar en esta mañana y lo haremos bajo 2 encabezados. En primer lugar, veremos esta doctrina evidenciada implícitamente a través de la historia bíblica, y en segundo lugar veremos esta doctrina confirmada explícitamente por la enseñanza del Nuevo Testamento. Veamos entonces en primer lugar la doctrina evidenciada implícitamente en la historia bíblica. Si nuestra doctrina es correcta, si es verdad que el hombre poseía en su corazón un testimonio de la ley moral de Dios, aún antes de que ésta fuera puesta por escrito en el monte Sinaí, si eso es verdad, es lógico esperar que encontraremos indicios de la influencia de esa ley en los hombres antes de ese período histórico, durante la era de los patriarcas. Deberíamos encontrar en los hombres, antes de Éxodo 20, hermanos, antes del Sinaí, un entendimiento claro de que existe el mal y existe el bien. Un entendimiento claro de que el mal debe ser castigado y el bien debe ser alabado y alentado. Deberíamos encontrar evidencia en la historia bíblica de ese período patriarcal de que las violaciones cometidas en contra de la ley moral de Dios fueron consideradas en ese momento como pecado, cosa que no hubiese podido ser si la ley moral de Dios no hubiese estado vigente en ese tiempo. Espero que el Señor me esté ayudando a explicar esto porque estamos entrando en cosas medio complicadas. Si es verdad que la ley moral de Dios estaba en vigencia desde que Adán fue creado, antes del Sinaí tiene que haber evidencia de eso, de que esa ley estaba allí influenciando al hombre, de que el hombre entendía antes de Moisés que había bien, había mal, que el mal debe ser castigado, que el bien debe ser alentado. Debe haber evidencia en la historia bíblica de que el pecado en ese tiempo era considerado como pecado. Lo cual, repito, no podría ser si la ley moral de Dios no estaba vigente. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 13 al 15. Dice Pablo, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. Hermanos, esa declaración es muy importante. Pablo está diciendo aquí, lejos de proveer salvación al hombre, la ley más bien los coloca bajo la condenación de Dios. Hace del hombre un objeto de la ira de Dios. Es en ese sentido que la ley produce ira. La ley produce la ira de Dios. Por eso no somos salvos por guardar los mandamientos, sino que somos salvos por medio de la fe. Pero el punto al que deseo llamar vuestra atención es al final del versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Nadie puede acusarme a mí de haber violado un mandamiento que no existe. Donde no hay ley, no hay transgresión. Si no hay ley, el pecado no existe. Si no hay ley, no hay transgresión de la ley. Obviamente, es algo lógico. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero Pablo repite, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, el pecado no existe. Si la ley moral de Dios no estaba en vigor antes del Sinaí, nadie podía ser acusado de pecado durante ese periodo. Pero Pablo dice que antes de la ley, antes de que fuese codificada y puesta por escrito la ley moral, esa es la idea en el contexto de Romanos, había pecado en el mundo y el pecado en ese período patriarcal era considerado como pecado. Así vemos en la historia bíblica que Faraón fue juzgado y castigado por Dios a través de las plagas que cayeron sobre Egipto por haber violado los primeros 3 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos del Decálogo. Faraón los violó y fue castigado. ¿Fue castigado por qué? Por haber tenido otros dioses, por haber adorado con una adoración falsa y por haber blasfemado el nombre de Dios. Violó los primeros 3 mandamientos del Decálogo y Dios lo castigó. El pueblo de Israel fue amonestado severamente por haber violado el 4º mandamiento, por haber violado el mandamiento concerniente al día de reposo antes de Éxodo 20, Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16. El 4º mandamiento, hermanos, se ordena que debemos trabajar en 6 días y apartar el 7º para adorar a Dios. Ese mandamiento estaba en vigor antes del Sinaí. Éxodo capítulo 16, versículo 27 al 29. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger maná, es la idea, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Hermanos, ese mandamiento estaba en vigor antes del Sinaí, el 4º mandamiento. Cuando Cam, el hijo de Noé, violó el 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, cuando deshonró a su padre, su descendencia fue maldita, según Génesis capítulo 9, versículos 18 al 29. Caín fue castigado severamente por haber violado el 6º mandamiento, no matarás, y por haber violado el 9º mandamiento, no mentirás. Asesinó a su hermano y luego le mintió a Dios al decirle que él no sabía dónde estaba Abel. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por haber violado el 7º mandamiento, que prohíbe todo tipo de relación sexual ilícita, según Génesis capítulo 19, versículos 24 al 25. Y noten el comentario que hace Judas de este incidente en el Nuevo Testamento. Epístola de Judas, versículos 6 y 7. Epístola de Judas, único capítulo, versículos 6 y 7. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron castigadas, dice Judas, por haber fornicado. La fornicación antes del Sinaí era considerada como pecado porque era una violación al séptimo mandamiento. En Génesis capítulo 31, versículos 19 al 32, se nos narra cómo Raquel violó el octavo mandamiento, al haber hurtado los ídolos de su padre, acción que Jacob juzgó como digna de muerte. Jacob no sabía que su propia esposa era la culpable, pero noten, hermanos y amigos, que Jacob tenía la conciencia de que el robo era un pecado. Jacob tenía la conciencia de que ese pecado era digno de muerte. Abimelech violó el 10º mandamiento al codiciar a la esposa de Abraham. ¿Y qué pasó? No solo fue aterrorizado por Dios, sino que dice la Biblia en Génesis capítulo 20 que vino esterilidad a las mujeres de su casa por causa de ese pecado. Cada uno de estos ejemplos que hemos citado, si créanme hermanos, podríamos citar muchos más, pero cada uno de estos ejemplos revela incontrovertiblemente que estos hombres que vivieron antes del Sinaí, durante la era patriarcal, entendían que las violaciones a la ley moral eran pecaminosas y que Dios las consideraba dignas de castigo. Como dice Pablo en Romanos 5:13, antes de la ley había pecado en el mundo. Había pecado en el mundo. Los hombres fueron dotados de una conciencia en el mismo momento en que fueron creados. Por eso no existe una sociedad, por primitiva que sea, que no posea ese sentido de lo moral, que los lleva a considerar algunas acciones como buenas y otras como malas, a pesar de que tienen el entendimiento entenebrecido, y por eso no tienen un entendimiento cabal y completo de lo bueno y de lo malo. Pero tienen ese sentido de lo moral. Los hombres que vivieron antes del Sinaí, sin haber tenido en sus manos un ejemplar de los 10 mandamientos, sabían que existía tal cosa como el pecado. Y sabían que el pecado debía ser castigado de algún modo. Ahora pregunta, ¿cómo lo sabían? Porque Dios colocó ese testimonio en el interior de todo hombre desde el mismo momento en que el hombre fue creado. De no haber sido así, repito lo que decía hace un rato, no hubiese habido conciencia de pecado en el hombre, ni hubiese podido Dios juzgar las acciones pecaminosas de ellos. Dios no hubiese podido castigar el pecado. ¿Por qué? Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Habiendo visto entonces la doctrina evidenciada implícitamente a través de la historia bíblica, veamos ahora, en segundo lugar, la doctrina confirmada explícitamente por la enseñanza del Nuevo Testamento. La doctrina confirmada explícitamente por la enseñanza del Nuevo Testamento. Y hay dos textos bíblicos que deseo considerar con ustedes en esta mañana, dos textos claves del Nuevo Testamento, ambos en la epístola a los romanos. Pero, queridos hermanos y amigos, antes de considerar estos pasajes, quisiera hacer hincapié en el hecho de que se encuentran en una epístola que el apóstol Pablo escribió a una iglesia que se congregaba en la ciudad de Roma. Una iglesia en la que probablemente habían hombres muy instruidos y otros que no lo eran. Donde algunos tenían tal vez muchos años en la fe y otros eran nuevos creyentes. Una iglesia donde habían personas adultas, incluso tal vez hasta de edad avanzada, y se congregaban también jóvenes y niños. Pastor, ¿y por qué esta salvedad? Porque algunos opinan que no debemos detenernos a exponer en la iglesia asuntos de doctrina. Que no debemos perder el tiempo en esas cosas, sino más bien concentrarnos en hablar de cosas prácticas, como la relación del esposo y la esposa, la crianza de los hijos, cómo vivir la vida cristiana,
etcétera, pero no enredarse en un montón de doctrinas que son a veces tan complicadas. Queridos hermanos, pensar así es pasar por alto el hecho de que la práctica cristiana se fundamenta en la doctrina cristiana. La práctica cristiana se fundamenta en la doctrina cristiana. Vivimos como vivimos en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, porque creemos lo que creemos, porque hemos sido enseñados de una manera por la palabra de Dios. Pero no solo eso. También es pasar por alto que las cartas que los apóstoles escribieron a las iglesias estaban llenas de doctrina. No fue a un grupo de teólogos que el apóstol Pablo envió su carta a los romanos. Una carta, por cierto, que posee una fuerte carga doctrinal. Fue a una iglesia. Una iglesia que tal vez no era muy distinta a esta en su configuración. Una iglesia de personas comunes y ordinarias, incluyendo muy probablemente algunos esclavos. Pero aún así Pablo entendía que ellos debían hacer un esfuerzo mental en dependencia del Espíritu Santo por comprender estas doctrinas de la palabra de Dios. Y es que es imposible, hermanos, alcanzar madurez espiritual. Es imposible vivir una vida cristiana estable si desconocemos las grandes doctrinas que conforman nuestra fe. Las palabras del profeta Oseas en Oseas 4:6 siguen teniendo vigencia al día de hoy. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Queridos hermanos, la ignorancia no es una virtud. Todo cristiano debe esforzarse por poseer una comprensión cada vez más profunda de las verdades esenciales del Evangelio. Cada cual hasta donde Dios se lo permita. Y nosotros los pastores debemos contribuir en ese proceso. De ahí el consejo de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4, Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina, 2 Timoteo 4, 1 al 3. Nosotros también entonces, amados hermanos, debemos exponer estas doctrinas en la iglesia y debemos esperar que cada miembro de esta congregación será responsable en hacer el esfuerzo de comprender estas cosas, amparado en la gracia de Dios y la iluminación de su Santo Espíritu. Habiendo establecido este punto, consideremos ahora estos dos textos claves de la epístola a los romanos que en una forma explícita confirman la influencia innata de la ley de Dios en todo hombre, aun en aquellos que no poseen en sus manos un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos capítulo 1, versículo 32. Dice Pablo, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y también podemos traducir esa palabra, las ordenanzas de Dios, o el decreto de Dios, como lo traduce la versión de las Américas, quienes habiendo entendido el juicio, las ordenanzas o decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aprueban y se deleitan en aquellos que practican tales cosas, a pesar de que saben que esas cosas están mal. Ahora bien, esto trae a colación una pregunta. ¿Cómo saben estos hombres que esas acciones cometidas en contra de la ley moral de Dios, en contra de los 10 mandamientos, son pecaminosas? ¿Cómo saben que esas cosas son condenables? El apóstol Pablo responde esta pregunta en el capítulo 2, el segundo texto clave que deseo considerar con ustedes en esta mañana. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley,
son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estos gentiles, dice Pablo, no tienen ley. No tienen acceso a Éxodo 20. No tienen acceso a Deuteronomio capítulo 5 para leer allí los 10 mandamientos, tal como fueron codificados y puestos por escrito en el Sinaí. Ellos no tienen esto y sin embargo estos mismos hombres hacen por naturaleza lo que es de la ley. Cuando uno de estos paganos honra a su padre, por ejemplo, está haciendo lo que la ley requiere de él y de esa manera muestra que posee en su interior un sentido del deber moral. Muestra por este acto que él posee un conocimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que es correcto y de lo que no lo es. Y aunque no posea por naturaleza un conocimiento perfecto de lo que la ley manda y de lo que la ley ordena, él hace por naturaleza algunas de las mismas cosas que la ley requiere. Y evita por naturaleza algunas cosas que la ley prohíbe. Eso es lo que quiere decir Pablo al declarar que estos gentiles paganos hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ellos no poseen un ejemplar escrito de la ley, pero aún en las sociedades más primitivas se condena el homicidio. En las sociedades más primitivas se condena el robo, se condena el adulterio, incluyendo, hermanos, sociedades donde la poligamia es permitida. Pero ese hombre cuida a sus 5 mujeres y no permite que el vecino se vaya con una de ellas. Ellos entienden, a pesar de que no tienen una comprensión clara del matrimonio, ellos entienden la santidad del vínculo matrimonial y entienden que toda violación a ese vínculo sagrado debe ser castigado. Ahora bien, el punto que Pablo establece en el texto es que esta reacción de los paganos no es el resultado de la educación o de alguna presión o influencia externa. Pablo dice que ellos hacen eso por naturaleza. ¿Y eso qué significa? Escuché a alguien explicar esto de una manera bien simple y es mi interés en esta mañana que aún los niños en medio nuestro puedan comprender lo que significa hacer una cosa por naturaleza. Hay ciertas cosas que nosotros hacemos porque hemos aprendido a hacerlas. Porque alguien se ha tomado la molestia y el tiempo de enseñarlas. Niños, ¿por qué sus padres los han inscrito en un colegio, ya sea en el Colegio Cristiano Logos o en cualquier otro colegio? ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo leer y escribir. Porque quisiéramos que fuera así, pero no es así. Nadie nace sabiendo sumar y restar. Eso tiene que ser aprendido. Eso no es algo que nosotros traemos por nacimiento. Pero hay muchas otras cosas que nosotros hacemos por naturaleza, sin que nadie nos haya enseñado a hacerlas. Por ejemplo, cuando un niño nace, ¿qué es lo primero que hace el niño? Ese niño comienza a llorar, a berrear, yo diría, llorar. Pero lo cierto es que el doctor, el pediatra o el obstetra no tuvo que sentarse con el bebé recién nacido a enseñarle cómo puede hacer esto. Él no tuvo que comenzar a explicarle cómo hacer uso de sus pulmones para sacar aire a través de las cuerdas vocales y así producir ese ruido estridente que nosotros llamamos grito. No. Eso es algo que el niño hace por naturaleza. Y de igual modo, cuando ese niño recién nacido es colocado en el pecho de la madre, ese niño comienza a succionar de inmediato. Las enfermeras no tuvieron que darle un cursillo de 3 horas para que aprenda cómo hacer esto. Eso es algo que el bebé hace por naturaleza. Ese mismo niño comenzará a crecer. Ese mismo niño aprenderá una serie de cosas. Aprenderá a leer, a escribir, a sumar, a restar. Aprenderá a decir gracias, aprenderá a decir por favor, con permiso, pero no tuvo que aprender ninguna de aquellas otras cosas. Las hizo por naturaleza.
Bueno, Pablo dice en este texto que los gentiles hacen naturalmente muchas cosas que la ley moral de Dios requiere. Porque ellos entienden que eso es lo correcto. Porque ellos entienden que hacer lo contrario sería incorrecto y condenable. Ellos no tuvieron que aprender esto. Es algo que vino con ellos como parte de su constitución humana. De paso, el texto que tocaba hoy en nuestra lectura continuada del Nuevo Testamento ilustra perfectamente esta verdad. Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Versículo 1. Después del naufragio del apóstol Pablo, camino a Roma, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, personas, imagínense, en medio del océano Mediterráneo, una isla sin contacto ni siquiera con la civilización del continente, totalmente paganos, los naturales nos trataron con no poca humanidad. Ellos entendían por naturaleza que debían hacerle bien al prójimo, a pesar de que eran paganos. Sigue diciendo Pablo, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. ¿Qué pensaron inmediatamente los paganos de la isla de Malta? Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, este hombre, algo malo hizo él, porque la justicia no lo dejó vivir. Y la palabra griega allí es justicia como una divinidad. Ellos están diciendo justicia, la diosa justicia, no lo dejó vivir, porque este hombre es homicida. Ellos entendían el juicio de Dios. Ellos entienden que los que practican tales cosas son dignos de muerte, a pesar de que probablemente, y yo diría casi seguramente, nunca en su vida tuvieron en sus manos un ejemplar de los 10 mandamientos. Esos habitantes de la isla de Malta estaban haciendo por naturaleza lo que es de la ley. Es a esto que se refiere Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ellos no pueden escapar al hecho de que dentro de sí mismos llevan consigo ese sentido de lo moral. Ese sentido de lo justo y de lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Por razón de aquello que ha sido implantado en su interior por naturaleza, son confrontados por ellos mismos con la ley de Dios. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa obra de la ley de la que Pablo habla aquí es precisamente ese sentido de lo moral que el hombre posee en una forma innata y que muchas veces lo lleva a actuar en consonancia con la ley moral de Dios, con los 10 mandamientos. Por eso, hermanos, los impíos también muestran en ocasiones bondad para con los necesitados, preocupación real por su familia, indignación cuando se comete una injusticia. Y al hacer todas estas cosas muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Y cuando lo hacen así, ¿qué sucede? Sus conciencias aprueban sus acciones. Bien hecho. Y cuando lo hacen al revés, sus conciencias los condena. Por eso dice Pablo, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Conclusión, hermanos, los gentiles paganos no son inocentes cuando pecan. No son inocentes. Sus pecados serán juzgados como pecados y serán, por tanto, hallados culpables delante de Dios. Esa es la conclusión a la que llega Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 9 en adelante, el texto que leímos y que citamos al principio. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay bueno ni aun uno. Y en el versículo 19, noten otra vez, capítulo 3, versículo 19.
Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, ¿quiénes son estos que están bajo la ley en este caso? ¿Quiénes son estos que están bajo la ley según el contexto de este pasaje? Hermanos, en este caso es obvio que Pablo está incluyendo al mundo entero. Dios no tiene una ley moral para el gentil y otra ley moral para el judío. Pablo dice aquí, todos están bajo la ley para que toda boca se cierre, judío y gentil, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley moral de Dios es relevante para todo hombre, obliga a todo hombre, y por lo tanto toda transgresión a dicha ley será juzgada en aquel día. Y ahora yo me pregunto, y con esto concluimos, hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aplicaciones prácticas podemos derivar de esta enseñanza que hemos impartido hoy? Y recuerden que no hemos comenzado a construir el edificio. Estamos solo poniendo el fundamento, para luego entrar a estudiar los 10 mandamientos. Pero hermanos, eso es trascendental. Si no vemos estas cosas, no vamos a entender por qué esos mandamientos son relevantes para mí. ¿Qué aprendemos de todo esto? Bueno, en primer lugar, aprendemos que los requerimientos de la ley moral de Dios obligan a todos los hombres de todas las épocas y de todo lugar. Los requerimientos de la ley moral de Dios obligan a todos los hombres en todas las épocas, en todo lugar. Algunas personas entienden que la ley moral de Dios entró en vigencia en el monte Sinaí y concluyó en el monte Calvario. Pero hermanos, eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Antes del Sinaí había pecado en el mundo, como hay pecado en el mundo después del monte Calvario. Noten otra vez, Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley decía, ¿eso es lo que dice el texto? No. Pablo, escribiendo después del Calvario, dice, porque sabemos que todo lo que la ley dice, la ley continúa hablando, la ley continúa obligando al hombre a pesar de que el Calvario ya sucedió. Lo que dice la ley, lo dice a los que están, no a los que estaban, a los que están bajo la ley, para que todo el mundo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, antes del Sinaí, toda transgresión a los 10 mandamientos fue considerada como pecado y como una acción condenable. Y por lo mismo podemos decir, podemos decir de nosotros ahora que vivimos en un tiempo posterior al Calvario. La ley moral de Dios es un reflejo del carácter santo de Dios y por lo tanto no puede ser revocada a menos que Dios deje de ser santo. Y para que Dios deje de ser santo, Dios tiene que dejar de ser Dios. Si bien es cierto que no somos salvos por guardar los 10 mandamientos, no somos salvos por eso, esta ley sigue siendo el patrón de vida que Dios exige a todo hombre. Y toda violación a dicha ley será juzgada como pecado en aquel día. En segundo lugar, esta enseñanza debe mover a los cristianos a procurar por todos los medios que estén a nuestro alcance que los hombres conozcan el Evangelio. Esta enseñanza que hemos visto hoy debe mover a los cristianos a procurar por todos los medios a su alcance que los hombres conozcan el Evangelio. Queridos hermanos, ¿por qué deben los cristianos predicar el Evangelio a sus familiares y amigos? ¿Por qué deben estar interesados en las misiones? ¿Por qué deben estar orando intensamente por esos hombres que han sido llamados por Dios a llevar el mensaje de salvación a naciones lejanas, que no tienen privilegios como nosotros tenemos aquí? ¿Por qué? Porque los hombres no son inocentes y no serán considerados como tales en el día del juicio. En cierta ocasión, alguien preguntó a Francis Schaeffer, ese gran pensador y filósofo cristiano, ¿qué pensaba él acerca de la condición de todos aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Serán ellos también condenados? ¿Saben cuál fue la respuesta de este hombre? Comenzó a llorar en medio del auditorio. Esa fue su respuesta.
¿Qué sucederá con los hombres que nunca han oído el Evangelio? Este hombre comenzó a llorar. Queridos hermanos, no podemos considerar estas cosas como quien estudia una doctrina interesante. Esta enseñanza debe revolver nuestras entrañas de compasión por todos aquellos que no conocen el bendito Evangelio de Cristo, porque nadie se salvará de otro modo. Fue con ese corazón que el apóstol Pablo escribió estas palabras, con ese peso por las almas perdidas, dice él en Romanos 1, 14 y 15, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, yo les debo el Evangelio, yo quiero dar de gracia lo que de gracia he recibido. Y más adelante en la misma carta a los romanos dice él, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No era un teólogo frío diciendo, bueno, yo considero que los paganos que nunca han oído el Evangelio se perderán. No, hermanos. Que Dios nos ayude a tomar en serio nuestro llamamiento y la gran comisión que Cristo dejó a su iglesia, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. A algunos le tocará la tarea de ir lejos con el mensaje de salvación, en medio de privaciones, en medio de carencias, en medio de dificultades. Hermanos, cuando uno lee la historia de estos misioneros, hombres que llegaban al campo y tenían que ver inmediatamente morir a su esposa, morir a sus hijos, porque eran condiciones infrahumanas, pero estaban dispuestos a darlo todo, aún sus propias vidas, porque esos hombres conocieran el mensaje de salvación en Cristo. A otros, por el llamado de Dios, les tocará sostener a los hombres que van, a través de sus oraciones y aún a través de sus ofrendas. A todos nos tocará predicar el glorioso Evangelio a los perdidos, adornando nuestra predicación con un testimonio consecuente. Pero esta enseñanza también nos muestra, en tercer y último lugar, la necesidad urgente que tienen los hombres incrédulos de procurar la salvación de sus almas a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por el hecho de que nadie será considerado inocente en el augusto tribunal de Dios, sino que todos darán cuenta por sus pecados. Mi amigo, en esta mañana hemos estado hablando de aquellos paganos que nunca han escuchado el Evangelio, pero ¿qué puedes decir de ti? ¿Qué puedes decir de ti mismo? ¡Joven! ¿Algunos de ustedes han oído hablar de los 10 mandamientos desde que comenzaron a mamar la leche de su madre? ¿Qué puedes decir acerca de ti? ¿Tú también posees la obra de la ley escrita en tu corazón? ¿Tú también posees una conciencia que en múltiples ocasiones te ha acusado de pecado? ¿Tú también viniste al mundo con un sentido de lo moral, de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto? Y tú también has actuado en incontables ocasiones en contra de ese conocimiento innato que posees. Oh mi amigo, ¿piensas tú que podrás evadir el juicio de Dios? ¿Piensas tú que podrás evadir el veredicto de culpabilidad? No podrás. De ningún modo podrás escapar del juicio de Dios en aquel día cuando tengas que dar cuentas por todas y cada una de las veces que violaste los 10 mandamientos. Allí darás cuenta por no haber adorado al único y verdadero Dios. Allí darás cuenta por todas y cada una de las veces que tomaste el nombre de Dios en vano. Cada vez que dijiste, ¡ay Dios mío!, darás cuenta por eso. Allí darás cuenta por todas y cada una de las veces que has violado el día de reposo, que no has apartado este día del resto de la semana para adorar a Dios en una forma especial. Joven, allí darás cuenta por cada vez que deshonraste a tu padre y a tu madre. Allí darás cuenta por cada pensamiento libidinoso y pecaminoso. Allí darás cuenta por tu envidia y tu codicia. Allí darás cuenta por toda expresión que salió de tu boca que no fue conforme a la verdad. Allí darás cuenta por cada una de las veces que violaste los 10 mandamientos. Pero es precisamente en este contexto de culpabilidad que el mensaje del Evangelio brilla como un diamante colocado a través de un fondo oscuro. Mi amigo, hay esperanza para el pecador. Hay esperanza para el pecador porque el Hijo de Dios se hizo hombre. La segunda persona de la Trinidad se encarnó para proveer a través de su vida y de su muerte y resurrección salvación completa por medio de la fe.
Esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso no nos cansamos, mi amigo, de invitarte a venir a Cristo. Por eso no nos cansamos de persuadirte a que vengas a Él en arrepentimiento y fe, con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, con la disposición de confiar únicamente en la obra de redención que nuestro bendito Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario, dejando de confiar en ti mismo para confiar enteramente en su justicia perfecta, la cual es puesta en la cuenta del pecador por medio de la fe. No nos cansamos, mi amigo, de invitarte a venir a Cristo. Oh, que nadie aquí sea hallado falto en aquel día. Que nadie aquí tenga que recordar por los siglos y siglos que se le brindó una oportunidad de ser salvo y que la rechazó neciamente para su propia perdición. Quiera Dios que sea hoy un día de salvación para muchos, para la gloria de Dios y el bienestar de muchas almas inmortales. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, cuán glorioso es el mensaje de salvación en Cristo. Padre, cuando nosotros escuchamos la buena nueva de salvación, el Hijo de Dios vino al mundo a morir por nuestros pecados, cuando nosotros escuchamos oír hablar de las buenas nuevas de salvación en Cristo, cuando primero entendemos y conocemos de nuestra propia condenación y perdición, oh Dios, el Evangelio de Jesucristo suena como una melodía celestial en nuestros oídos. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre por ese Evangelio. Y ahora te pedimos, oh bendito Señor, que tú apliques con poder este Evangelio en el corazón de los pecadores en esta mañana. Oh Padre, sabemos que tu brazo no se ha cortado para salvar. Te suplicamos, oh Dios, que tú demuestres que ese brazo poderoso tuyo sigue salvando almas. Oh Dios, salva a algunos en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.